En las civilizaciones antiguas, la visión predominante del universo fue la geocéntrica, teoría en la que la Tierra era el centro fijo del universo. Esto como explicación al movimiento aparente de los objetos en el cielo. Fue formulada por Aristóteles, para quien la Tierra era un cuerpo esférico central. Todos los otros cuerpos estaban unidos a ella a través de 47 a 55 esferas giratorias que compartían el mismo centro. Estas esferas, conocidas como esferas cristalinas, se movían a diferentes velocidades uniformes para crear la revolución de los cuerpos alrededor de la Tierra. Posteriormente, en el siglo II después de Cristo, la teoría geocéntrica fue completada por Ptolomeo. Para él, cada planeta era movido por dos o más esferas. Una, el deferente, que se centra en la Tierra, y la otra, el epiciclo, que se ajusta en el deferente. El planeta se encajaba en la esfera del epiciclo. El deferente rotaba alrededor de la Tierra, mientras que el epiciclo giraba dentro del deferente, haciendo que el planeta se acercara y se alejara de la Tierra en diversos puntos de su órbita. Pero no todos los griegos aceptaban el modelo geocéntrico. Uno de los disidentes fue Aristarco de Samos, quien creía que la Tierra podía ser uno de los varios planetas que orbitaban un fuego central, el Sol. En 1543, Nicolás Copérnico retomó esta idea, publicando en su libro sobre las revoluciones de las orbes celestes que la Tierra, junto con los otros planetas, orbitaban al Sol siguiendo órbitas circulares. Se dio inicio así a la teoría heliocéntrica. Sin embargo, la teoría mantenía algunos principios de la antigua cosmología, como la idea de las esferas dentro de las cuales se encontraban los planetas y la esfera exterior donde estaban inmóviles las estrellas. Luego, el astrónomo y matemático Johannes Kepler utilizó los datos de observaciones planetarias obtenidos por Tycho para estudiar los movimientos de los planetas. Estos datos eran muy abundantes respecto de Marte. En base a esto, en 1609, Kepler publica su primera ley, conocida como ley de las órbitas, la que dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. El Sol se encuentra en uno de sus focos. La forma elíptica de la órbita es el resultado de la fuerza del inverso del cuadrado de la gravedad. Pero, ¿qué tan elípticas son las órbitas de los planetas del sistema solar? La excentricidad de una elipse se puede definir como la proporción entre las medidas de la distancia entre los focos respecto al eje mayor de la elipse. En el caso del círculo, la excentricidad es 0. En el caso de los planetas interiores del sistema solar, las excentricidades de las órbitas son las que se muestran en pantalla. Luego, Kepler enuncia su segunda ley, conocida como ley de las áreas, la que indica que el vector de posición de cualquier planeta con respecto al Sol, vector que tiene el origen en el Sol y su extremo en el planeta considerado, barre áreas iguales en tiempos iguales. Cuando un planeta está más lejos del Sol, se mueve más lento, barriendo o recorriendo la misma área sobre un camino más largo en un determinado tiempo. Por otro lado, cuando el planeta está más cerca del Sol, se mueve más rápido. Ahora, definimos el área dividida en el tiempo como la velocidad areolar, la que es constante. Esta ley empírica surge de la conservación del momento angular. Finalmente, en 1619, Kepler publica su tercera ley, conocida como ley de los periodos, la que indica que el cuadrado del periodo orbital de cualquier planeta es proporcional al cubo del semieje mayor de su órbita. Esto quiere decir que t al cuadrado sobre a al cubo es constante. Posteriormente, Newton descubrió que esa constante es igual a 4pi cuadrado dividido por g por m, donde g es la constante de gravitación universal y m la masa del cuerpo central. Siendo más riguroso, esta constante tiene el valor mostrado en pantalla, donde m es la masa del cuerpo orbitando. Ahora, si hacemos un gráfico cubo semieje mayor en unidades astronómicas al cubo versus cuadrado del periodo orbital en años al cuadrado, tenemos que los planetas se encuentran en la recta azul, la que representa la ley de los periodos.